El miércoles, tipo 3 de la tarde, creía que ya tenía la predicación lista, porque la había escrito. He estado preparando el texto, leyendo y escribiendo. Me gusta escribir las cosas porque aprendo mientras escribo. Así que tipo 3 de la tarde, me fui al supermercado. Hice las compras de la semana. No esperaba lo que iba a pasar. Miércoles de la tarde, marcha acostumbrada de los jubilados. Cuando regreso del supermercado, miro un poco las noticias y me di cuenta que un montón de las cosas que pensaba predicar hoy ya estaban como superadas por la realidad. La realidad había superado las cosas que yo había pensado. ¿Qué había pensado? Empezar esta predicación tratando de hacer mención a un montón de situaciones atravesadas por la violencia, ¿sí? Entonces le iba a leer algunas de las noticias que aparecieron en los últimos tiempos en nuestros portales, en nuestros diarios digitales. Juez ordena procesar al expresidente Alberto Fernández por violencia machista, uno de los títulos. Otra, causa en el neonatal de Córdoba. Mamá denunció violencia obstétrica contra su niño fallecido. Otro título, más de un año de Milei. Entre la esperanza, el empobrecimiento y la violencia discursiva. Violencia en Córdoba. Una discusión entre vecinos culminó con un hombre muerto. Contra la violencia del hambre, el fascismo y el patriarcado. Masiva marcha de mujeres toma las calles de Argentina. Como ven, había repasado varias de las noticias de nuestro país y de nuestra Córdoba en los últimos tiempos. Pero cuando volví del supermercado y vi lo que pasó en la plaza, frente a la Plaza del Congreso, dentro del Congreso y frente a la Casa Rosada, donde algunos manifestantes luego de la Plaza del Congreso fueron, dije, bueno, todo esto quedó pequeñito. Parto esta predicación asumiendo que somos una sociedad violenta, lamentablemente, y que la violencia nos atraviesa de muchas maneras, de muchas maneras. Es el enemigo que anda suelto. Es el enemigo que anda suelto. Tenemos que luchar contra él porque él es el que arma todo eso. Somos nosotros que le damos lugar al enemigo para la violencia. ¿Y por qué este tema de la violencia? Porque el texto que vamos a trabajar hoy tiene violencia y de la que busquemos, y de todos lados. Así que pienso que pensar nuestra realidad nos va a ayudar a ver el texto bíblico, y ver el texto bíblico nos va a ayudar a pensar nuestra realidad. Y esto es lo que le propongo hoy, como una retroalimentación virtuosa entre la realidad y el texto bíblico, y el texto bíblico y la realidad. Diría que en este texto, para anticiparles, vamos a ver a Jesús no entre la espada y la pared, cuando queremos decir algo como cuando alguien está en una dificultad. Literalmente Jesús no va a estar entre la espada y la pared, va a estar entre la espada y el cuchillo. No hay una pared del otro lado, hay un cuchillo, hay violencia del otro lado también. Si se salva de la espada, lo atraviesa el cuchillo. Si se salva el cuchillo, lo atraviesa la espada. Y quiero que nos preguntemos, ¿qué hará Jesús frente a la violencia? ¿Qué hará Jesús frente a la violencia que le toca vivir a Él? La violencia que atenta contra su vida. ¿Qué hará Jesús? ¿Recurrirá a la violencia también? ¿Qué hará Jesús? ¿Tendrá alguna propuesta alternativa a la violencia? Bueno, el texto que vamos a trabajar hoy está en Lucas capítulo 13,
Lo podemos buscar del versículo 31 al 35. Y quiero darle un poco de contexto a este texto, ¿sí? Lucas está presentando a Jesús que va camino a Jerusalén. Para que entendamos un poquito de la geografía, qué es lo que está haciendo Jesús. Palestina. Jesús vivió y ministró casi siempre en el sur de Palestina, en el norte de Palestina, en la Galilea, en la provincia de Galilea, y está ahora yendo del norte del país al sur del país, a Judea, a la provincia de Judea, en donde está Jerusalén. Pero más allá de este dato geográfico de que Jesús se está moviendo desde el norte al sur, este movimiento de Jesús es un movimiento hacia su muerte violenta. Jesús sabe que va a morir en Jerusalén. Por lo tanto, este camino del norte al sur no es solo un camino geográfico, es un camino existencial. Es un camino para encontrarse con una muerte violenta. Y en el contexto de esto, Jesús viene como entrando a varias aldeas y pueblos, y cuando entra, dialoga con la gente. Y se ve que la gente lo conoce porque le hace preguntas, ¿sí? Y en el marco se ve de alguno de estos encuentros de Jesús con algunas personas en algunas aldeas, es que se presenta este texto de Lucas 13, 31 al 35, que voy a leer para ustedes. Durante el viaje hacia Jerusalén, Jesús pasaba por los pueblos y aldeas y enseñaba a la gente. Un día, alguien le preguntó. Y allí es que podemos ver que Jesús interactuaba con la gente, ¿sí? Y que Jesús estaba. Y en esto de que un día le preguntó, otro día, y ahora, sí viene el texto, 31 de Lucas 13, en ese momento, en otro momento, llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús, ¡huye! Porque el rey Herodes Antipas quiere matarte. Jesús le dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y que el tercer día ya habré terminado. Aunque en verdad, hoy, mañana y pasado mañana, deberé seguir mi viaje hasta llegar a Jerusalén. Después de todo, allí es donde matan a los profetas. Habitantes de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos a ustedes como la gallina que cuida a sus pollitos debajo de sus alas. Pero ustedes no me dejaron. Por eso su templo quedará abandonado y les aseguro que no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. O sea que la situación es personas que en este Jesús que va camino a Jerusalén, se le acercan y le dicen algo. ¿Quiénes se le acercan? Ayúdenme. ¿Quiénes son los que se le acercan y le dicen algo a Jesús en esta ocasión? Los fariseos. Muy bien. ¿Quiénes son los fariseos? Cuéntenme un poquito. Los fariseos es un grupo, digamos, religioso más bien fundamentalista, no totalmente negativo, pero que tratan de preservar la pureza de la ley y cumplirla supuestamente al pie de la letra. Muy bien. Muy bien. Un grupo religioso, entonces. Un grupo religioso de la religiosidad judía. Perfecto, muy bien. De lo que ustedes conocen, esta gente, estos fariseos, ¿son gente que trata bien a Jesús? ¿Tienen un trato amable, considerado? ¿O medio que siempre están con alguna peleíta de por medio? ¿Cómo es la cosa?
siempre están en alguna peleita, es cierto. Pero miren qué raro, porque esta vez, estos que siempre están en alguna peleita con Jesús, se le acerca y ¿qué le dicen? ¿Qué dice el texto? Le avisan que el gobernador de la provincia donde Jesús está, no cualquiera, el gobernador, la autoridad de la provincia donde Jesús está, tiene intenciones de matarlo. ¿Sí? Este Herodes Antipas es un tipo a quien no le tiembla el pulso, ya mató a otro profeta, Juan el Bautista. No sería nada raro que ahora quiera matar a Jesús, porque ya lo hizo con Juan el Bautista. Entonces los fariseos parece que se le acercan y le dicen, che, huí de acá, cuida tu vida porque mirá que Herodes te quiere matar. ¿Sí? Y pareciera, o podría ser que esta es una situación en donde los fariseos tienen buena onda con Jesús de última, ¿sí? O en esta vez como que tienen un buen gesto, ¿sí? Le están avisando de que Jesús está en peligro, ¿sí? Pero también hay otra lectura que se puede hacer. El texto no es claro, esto es lo que pasa, pero también puede haber otra razón. Huir de la provincia del norte, donde el gobernador es Herodes Antipas, y venite a la provincia del sur, donde nosotros los fariseos tenemos más poder, donde está la institucionalidad religiosa del judaísmo y donde nosotros te podemos matar y de ahí no te vas a salvar. Esa también puede ser una lectura de este aviso que le da los fariseos a Jesús, ¿sí? Porque evidentemente en el sur, en Judea, en Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén, donde están los sacerdotes de Jerusalén, donde está la institucionalidad religiosa del judaísmo, van a tener mucho más poder para atacarlo. De hecho, Jesús, ¿dónde muere? ¿A manos de Herodes Antipas en el norte o en el sur? A manos de los religiosos judíos y del poder de Poncio Pilato. En el sur muere. ¿Instigado por quién? Instigado por la religiosidad judía. Así que en este aviso de los fariseos puede haber estas dos lecturas, ¿sí? Más allá de eso, Jesús se queda callado, como ven en el texto. Jesús no dice nada. Si ustedes me avisan eso, me voy a otro país, porque sí, yo no me quiero morir. No, ¿qué voy a hacer si me está persiguiendo Herodes Antipas? No voy a decir nada, ni voy a hacer nada para que... ¿Esa es la actitud que Jesús tiene? Para nada, para nada. Si hay un conflicto porque Herodes Antipas quiere matar a Jesús, Jesús intensifica el conflicto. Jesús no se queda callado. ¿Saben qué? Jesús tiene perfecta autoconciencia de que es profeta de Dios y no se tiene que callar. Hable quien hable, amenace quien amenace. Entonces la respuesta de Jesús, fíjense que no es para nada livianita. Vayan y díganle a ese zorro, y expliquemos un poquito lo del zorro, porque en nuestra cultura y en nuestra Argentina de hoy, que a alguien le digan zorro no es lo mismo que en la cultura palestina del primer siglo. En los escritos rabínicos, zorro se le dice a alguien sin importancia, alguien a quien no hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una persona incoherente, ¿sí? Entonces, a un incoherente, a quien no hay que hacerle caso justamente porque es un incoherente, se le dice zorro en los escritos rabínicos de este tiempo. Entonces, esa es la mejor interpretación, ¿sí? Miren, me tiene sin cuidado lo que diga es incoherente. Un poco eso es lo que quiere decir Jesús con vayan y díganle a este zorro, ¿sí? ¿Saben qué? No me mueve la aguja Herodes Antipas, ¿eh? No es alguien a quien considero. Y fíjense qué fuerte que es la afirmación de Jesús, porque luego de decir vayan y díganle,
los fariseos que llegan con una noticia, Jesús les da una noticia para que se la vayan a decir, si es que realmente los fariseos tuvieron contacto con Herodes Antipas, ¿sí? Por lo tanto, Jesús no es ningún mansito, ¿sí? De donde viene el foco de la amenaza de Herodes Antipas, Jesús tiene una respuesta para devolver. Vayan y díganle a ese que teóricamente quiere que yo me vaya de acá, lo siguiente. Hoy y mañana, si me quiere buscar en algún lugar, hoy y mañana me va a tener expulsando demonios y curando enfermos. No retrocede Jesús. No sé si se dan cuenta. No, voy a dejar de hacer. ¿Qué le molesta a Herodes Antipas que yo haga? No lo voy a hacer. Sí. Díganme, ¿qué no tengo que hacer para no ofender a Herodes Antipas y que él no me haga nada? ¿Eso es lo que hace Jesús? No. Vayan y díganle a ese que me tiene sin cuidado, que mañana y pasado me puede buscar donde quiera. Voy a estar haciendo lo que hice siempre. Soy profeta de Dios. Tengo una misión para hacer. ¿Y saben qué? Herodes Antipas no me la va a coartar. Hay alguien a quien yo obedezco, y es al rey del reino, no al rey Herodes Antipas. Y porque obedezco al rey del reino, es que mañana y pasado me puede encontrar donde él quiera, que voy a estar dando signos de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es eso? Expulsando demonios y curando enfermedades. Es fuerte la respuesta de Jesús. Es fuerte la respuesta de Jesús. Leída en su contexto y leída en el contexto del ministerio y el servicio de Jesús, es fuerte. Y hay otra cosa que le dice. Y al tercer día habré terminado. Hoy y mañana voy a estar haciendo esto que son los signos del reino de Dios en este momento y en este lugar, que yo traigo como profeta de Dios para que ustedes entiendan que Dios se ha acercado a ustedes como pueblo. Pero hay una cosa, voy a terminar mi tarea. Hoy y mañana voy a estar haciendo esto, pero al tercer día voy a terminar mi tarea. Y ya hay aquí una anticipación en este tercer día de la muerte de Jesús. Jesús sabe que esa tarea de expulsar demonios y de curar enfermos va a terminar, porque se le viene la muerte. Así que Jesús, en esta respuesta para nada livianita a este poderoso, a este político poderoso que es Herodes Antipas, deja en claro que la agenda de él la maneja Dios, no la maneja Herodes Antipas. No voy a hacer lo que Herodes Antipas tenga ganas, voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Y lo que Dios quiere que yo haga es que sane a personas y que libere a personas. Y que muera. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que voy a hacer. La respuesta dice de Jesús: seguiré mi viaje hasta llegar a Jerusalén. Versículo 23. Después de todo, en Jerusalén es donde matan a los profetas. Muy irónico lo de Jesús. Muy irónico. Voy a estar hoy y mañana sanando y liberando, pero seguiré mi camino a Jerusalén, porque después de todo, en Jerusalén es donde matan a los profetas, y yo soy un profeta de Dios. Es fuerte la respuesta de Jesús. Es fuerte. Es la respuesta del profeta de Dios. Y es la respuesta del profeta de Dios que tiene la convicción de que Dios está con él y la convicción de lo que tiene que hacer porque Dios está con él. ¿Se entiende esto del pasaje? Como dije, a Jesús no le mueve la aguja de Herodes Antipas, ni los fariseos, ni las amenazas. No le mueve. Voy a seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y luego de esta respuesta a estos fariseos que le traen esta noticia, Jesús va a tener, y lo que es una palabra fuerte también, pero una palabra que va a combinar dos elementos casi que uno no mezclaría. Atentos, atentas. La voy a leer para ustedes. Versículo 34. Habitantes de Jerusalén. En otras versiones dice: Jerusalén, Jerusalén,
y cuando en un texto bíblico y en la cultura semítica se repite 2 veces el mismo nombre, es porque hay una intención de dirigirse muy especialmente a eso. Marta, Marta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y matas a los mensajeros que Dios te envía. Está hablando de él, está hablando de Jerusalén, porque Jesús va yendo a Jerusalén, va yendo hacia su muerte violenta. Tiene claridad de que Jerusalén no es la primera vez que ha maltratado a quien Dios envía para que se acerquen a Dios. Jerusalén, Jerusalén, querida Jerusalén, gente de esta ciudad que matan a los profetas, que maltratan a los que Dios les envía para que vivan bien, para que vivan cerca de Dios, para que vivan cerca de Yahvé. Y esta es una palabra dura porque va a hablar de la intención homicida del pueblo judío, de la religiosidad judía y de esta ciudad, y del templo también que está en esa ciudad. Pero luego de esta palabra, que es una palabra de denuncia y una palabra de juicio, escuchen lo que viene. Versículo 34, segunda parte. Muchas veces quise protegerlos a ustedes. Miren el lenguaje. Muchas veces quise protegerlos a ustedes. Y va a poner una comparación. Como la gallina que cuida sus pollitos debajo de sus alas. Fíjense que después de esta palabra, asesino, gente que quiere matar y gente que mata a los profetas, viene esta palabra de bondad, viene esta palabra de protección, viene esta palabra de cuidado. Jesús desnuda sus intenciones para con esta ciudad violenta, para con esta gente violenta que hay en esta ciudad. Miren lo que les dice. Ustedes matan y apedrean y maltratan a los que Dios les envía. Pero ¿saben una cosa? Yo muchas veces quise protegerlos. Quise protegerlos de la misma violencia que ustedes generan. Quise protegerlos de la mala vida que ustedes mismos se generan. Quise protegerlos de la falsa religiosidad que ustedes mismos han construido. Quise protegerlos de estar lejos de Dios. ¿Cuántas veces quise protegerlos? Quise cuidarlos. Quise darles, y ya creo que este símil que usa el texto bíblico ya no nos sirve, porque no sé si alguna vez ustedes han visto una gallina, y tampoco sé si en la cultura urbana, en la ciudad de Córdoba, han visto cómo una gallina protege a sus pollitos. Supongo que no. Pero esta imagen es una imagen de protección. Imaginemos un poquito. Alas, cuidado, debajo de sus alas, calor, protección. Si viene alguien, están cubiertos. Porque somos una cultura urbana, le pedí a la inteligencia artificial que me diera alguna metáfora más actual para que nosotros, bichos de ciudad, entendamos esta metáfora que es hiperrural. Y escuchen lo que me dijo la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces quise protegerlos como un paraguas en medio de la lluvia, cubriéndote de todo mal? Está buena. Esto sí sabemos nosotros en la ciudad. Quise protegerte y cuidarte, y quise ser el último tren o bondi de la noche que siempre te lleva a casa a salvo. Quise ser para vos, Jerusalén, esa última oportunidad que siempre te lleve a tu casa a salvo. Otra, quise ser como ese portero que está 24 horas los 7 días de la semana, o turnados con otros 2 o 3 porteros, pero que
te cuida y cuida siempre tu llegada y va a proteger de que estés bien. Quise ser ese portero del edificio para vos. Quise ser como una manta cálida en una noche fría. Quise ser como un puente peatonal en una avenida caótica. Esto es bien de ciudad. ¿Cómo quise ser ese puente peatonal sobre una avenida caótica, protegiéndote y liberándote del peligro? Tal vez estas metáforas más urbanas resuenen más claramente sobre esto que quiere decir Jesús de cubrir con las alas como la gallina cubre a sus pollos. Pero fíjense qué tremendo esto, ¿no? El texto y esta palabra de bondad, esta palabra de protección, esta palabra de cuidado, esta palabra de amor de Jesús, empieza diciendo, ¿cuántas veces quise? Y miren cómo termina el versículo. Quise hacer esto, pero ustedes no quisieron. ¡Qué fuerte! ¿No te pasa que a veces querés hacer un bien y cuando no te lo dejan hacer te duele 3 veces más? Es esto. ¿Cuántas veces quise cuidarte, protegerte, amarte, darte bondad y no quisiste? ¡Qué fuerte! Jerusalén que matas, una palabra de denuncia, de juicio. ¿Cuántas veces quise cuidarte? Una palabra de bondad, una palabra de anuncio de amor, una palabra de anuncio de ternura, de anuncio de cuidado, de anuncio de compromiso, una palabra de anuncio de presencia de bien. Fíjense el contraste. Así como Jesús sabe tener palabras de denuncia y de juicio, en esto sabe también tener palabras de bondad y de anuncio de bien. Y el pasaje termina diciendo, porque me rechazaste. Te van a venir tiempos difíciles, Jerusalén. Templo, religiosidad judía, la van a pasar mal. Les aseguro que no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. El templo quedará abandonado. Esto pronto, 40 años después, no queda piedra sobre piedra en Jerusalén porque el ejército romano invade. Destruye el templo. Son conquistados. Realmente la iban a pasar mal. Y esto de que el pueblo, la religiosidad, la ciudad no haya recibido al que venía a darles protección, a darles amor, a darles el cuidado de Dios, a darles la presencia de Dios, el que lo hayan rechazado, va a hacer que la casa quede abandonada, que el templo quede abandonado, que la ciudad quede abandonada. Y esto de que no volverán a verme hasta que venga es una palabra que apunta al final de los tiempos, cuando Jesús vuelva y lo vean. Y esa ciudad y todo el mundo, y esa religiosidad y todas las religiosidades del mundo, vean y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una cita tomada del Salmo 118 y que también está aplicada a una situación de violencia y de un contexto violento. Vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cómo responderá Jesús ante la violencia ejercida contra él? ¿Nos queda claro cómo respondió Jesús? Respondió con una autoconvicción enorme sobre que era profeta de Dios y que su agenda la maneja Dios y no Herodes Antipas, ni los fariseos, ni la religiosidad judía. ¿Cómo respondió Jesús a la violencia que le tocó vivir?
con palabras de denuncia y de juicio, sí. Diciendo lo que había que decir. Si Jerusalén era una ciudad asesina, si el poder religioso tiene intenciones violentas, pues Jesús lo dirá. Ahora, no solo hubo denuncia y juicio en este profeta Jesús, hubo anuncio de bondad también. ¿Cuántas veces quise amarlos, protegerlos, cuidarlos? ¿Cuántas veces? Y no quisieron. Este Jesús que es atacado con violencia, que es puesto entre la espada y el cuchillo, reacciona de esta manera. Autoconfianza en su rol profético. Confianza en el Dios que dirige su agenda. Juicio y denuncia. Anuncio de bondad. Entre la espada y el cuchillo, Jesús es profeta de juicio y de bondad. Entre la espada y el cuchillo, Jesús responde como profeta de Dios con palabras y acciones de juicio y denuncia, pero también con palabras y acciones de anuncio de bondad. Pensemos un poquito en aquellos a quienes y aquellas a quienes Lucas les escribe este texto. Un texto del año 80 más o menos. Ya hay ciertas persecuciones. Este texto que nosotros leemos hoy en comunidad se leyó en comunidades allí por los años 80, 90, 100, en medio de persecuciones. Piensen lo que tiene que haber significado para estas hermanas y hermanos nuestros leer este texto azotados por la violencia. Ustedes saben que en el año 60 ya hay algunas irrupciones violentas contra los cristianos, que en el año 92 se intensifican con Domiciano y se generalizan en todo el Imperio Romano. Piensen en esos cristianos perseguidos del primer siglo, esas comunidades de fe leyendo este texto de Lucas que nosotros estamos leyendo hoy, en medio de amenazas y situaciones violentas. ¿Les habrá orientado sobre qué hacer? Yo creo que sí. Nuestras hermanas y hermanos se habrán ido del culto diciendo, ya sé lo que tengo que hacer esta semana. Si hay violencia, pues la denunciaré. Y pues hablaré en nombre de Dios, como profeta de Dios que soy, como cristiano, profeta de Dios que soy, y diré lo que está mal. Pero también hablaré de que en Dios hay bondad, que en Dios hay amor, que en Dios hay nueva oportunidad, que en Dios hay protección, que en Dios hay cuidado. Y yo me imagino a estas hermanas y hermanos tuyos y míos leyendo este texto y siendo reconfortados, siendo orientados respecto de cómo actuar cuando la violencia llega a la vida. Bien, ahora, ¿qué nos puede decir este texto a nosotros? Miren, en principio, este texto es un texto que está en este momento que es un tiempo de Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Un tiempo de preparación justamente para recordar e internalizar la muerte de Jesús. Pero no solo la muerte, la resurrección. Y no solo la muerte y la resurrección, la ascensión. Sentado a la derecha de Dios. Sí, claro que sí. Entonces este es un texto para considerar mientras nos acercamos a considerar la muerte de Jesús. Por eso este texto. Por eso este tema de la violencia. Entonces, este texto está preparándonos adecuadamente para estar atentas y atentos a la violencia que se vendrá sobre Jesús y la violencia que terminará liquidando su vida.
sabiendo que este Jesús profeta tuvo plena autoconciencia de su profetismo, de la presencia de Dios con él, tuvo plena conciencia que debía dar palabras de denuncia y juicio y palabras de anuncio de bondad. El segundo contexto que yo entiendo que tiene que ver con esta reflexión que hacemos hoy es que el próximo 24 de marzo vamos a recordar parte de la violencia institucional en Argentina, que ha sido tremenda. A esa violencia institucional hemos dicho y seguimos diciendo, como personas y como Iglesia Metodista, nunca más, nunca más. Respecto de esa violencia que atravesó nuestro país y que se llevó multitud de inocentes y multitud de gente que militó o que no militó en alguna idea. Violencia que se llevó a personas del gobierno también. Violencia que se llevó a empresarios. Violencia que le hizo mal a toda nuestra sociedad. Esto es lo que quiero decir claramente. Pronto recordamos, en 10 días, menos de 10 días, esa violencia. Esa violencia para la cual tenemos que tener memoria, tenemos que tener verdad y tenemos que tener justicia. Y creo que este es otro contexto en el cual este texto también se articula o debe articularse. ¿Saben por qué? Porque yo, perdónenme si me doy un lugar que no me corresponde, pero es lo que siento y lo que veo y lo que quiero decir desde este texto bíblico. Creo que a este memoria, verdad y justicia le haría muy bien incorporar otro concepto y otra realidad: reconciliación. 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 Nuestro pueblo no solo necesita nunca más contundente memoria, verdad y justicia, también nuestro pueblo necesita reconciliación, porque quedan heridas abiertas de esta violencia que sufrimos como país. Quedan heridas abiertas. Seguimos sangrando como país. Y si Jesús estaría en medio nuestro, yo creo que él diría reconciliación. Yo creo que él levantaría la voz y diría: nunca más, memoria, verdad, justicia y reconciliación, pueblo argentino. Porque justamente esto es lo que Jesús propuso cuando la violencia llegó a su vida. Tener palabras de denuncia es una parte, tener palabras de juicio es una parte, claro que sí, pero hay que tener palabras de bondad también. Dios quiere proteger la vida, Dios quiere cuidar la vida, Dios quiere abrir vida verdadera y vida plena. Entonces estoy seguro que Jesús diría hoy: reconciliación, pueblo argentino. Porque un profeta de Dios es capaz de decir lo que está mal y de anunciar que en Dios hay bien, hay bondad, hay vida. Y creo que este texto también ilumina esta celebración que vamos a tener, esta recordación que vamos a tener el 24 de marzo. Y finalmente creo que este texto arroja luz sobre la marcha del miércoles pasado. Escuché varias cosas y traté de apuntar todo aquello que me impactó. No son comentarios míos, pero coincido con todo lo que voy a decir. Hay violencia del Estado cuando el haber de un jubilatorio son 350.000 pesos. Partamos de esa idea, ¿sí? Porque si no, no vamos a entender la violencia. Es violencia estructural
que una jubilada cobre 350.000 pesos, porque no se puede vivir con ese dinero. Es violencia estructural. No es que los que salen a protestar no tienen otra cosa que hacer, son violentos. Tal vez haya algunos violentos, lo voy a decir después. Pero no es que no tienen nada que hacer. No es que hacen eso porque lo tienen de hobby. No. Hacen eso porque necesitan vivir y porque necesitan medicamentos. Entonces la primera violencia y la violencia estructural primera es que una jubilada y un jubilado cobren 350.000 pesos. Hay violencia también cuando se trata de reprimir una propuesta ante una demanda legítima de un sector que tiene demandas. Y los jubilados son un sector que tiene demandas. Y bien que lo hacen. Y buena demanda que tienen. Y legítima demanda. Quiero decir también que la violencia destructiva de los manifestantes en la marcha, de algunos manifestantes en la marcha, no suma nada positivo al justo reclamo de los jubilados, sino que embarra la cancha. La violencia que engendra violencia se transforma en una espiral de violencia imparable. Y nadie gana con el espiral de violencia. Nadie gana nada. La violencia entre libertarios y peronistas y libertarios en la Cámara de Diputados habla de nuestra decadencia institucional. Gente que ni siquiera en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, sabe dialogar en paz hacia la reconciliación y hacia la superación de los problemas. Es gente que todavía cree en la agresión. Es gente que todavía cree en el maltrato. Es gente que todavía cree en el prepear. Y eso es parte de nuestra decadencia. Las fuerzas de seguridad, al mando de la ministra Patricia Bullrich, que no hicieron distingos al momento de usar palos, balas de gomas, cartuchos de gas lacrimógeno para impedir la movilización, bien merecido tienen el mote de violentos con los débiles y débiles con los violentos. Esto me parece muy fuerte, pero fue una conclusión que escuché de alguien que me parece que es así. Dios quiera que nuestros gobernantes cuiden la vida y la paz y lo hagan con clara conciencia del bien que tienen que generarnos a toda la sociedad. Y finalmente, déjenme decir que lo que me ha producido, además de una enorme tristeza, lloré mirando las imágenes de este martes, es que somos un país cada vez más inviable por la violencia. Cada vez es más difícil que seamos Argentina con estas actitudes de violencia. Cada vez es más difícil que hagamos de un país sano. Cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Tenemos un presidente que hace de la violencia verbal el pan de cada día. Pero no está solo, ¿eh? Tenemos también un expresidente, ¿sí? En una causa por violencia doméstica contra su exmujer, ex primera dama. Pero no son los únicos estos dos, ¿eh? Tenemos una expresidenta juzgada y condenada por hechos de corrupción, y déjenme decir algo de la corrupción o de lo que yo entiendo de la corrupción. Creo que la corrupción también es violencia. Porque es robarle el dinero al pueblo argentino, quitándole posibilidades de vida digna. Y eso es violencia. Por lo tanto, creo que la corrupción también es violencia. Y tenemos una expresidenta también condenada por hechos de corrupción y con un montón de causas pendientes todavía. Y vivimos en una sociedad amenazada por mafias.
Yo viví en Rosario un tiempo, ¿sí? Y sé lo que es eso. Y sé lo que es eso. Y sé lo que es encontrarse con las noticias, lo que es andar caminando a las 9 de la noche, mirando para todos lados, viéndose una moto que pasa rápida. Uno es un laburante, pero uno tiene en la cabeza todo lo malo que pasa. Vivimos una sociedad amenazada por crímenes narcos, por gatillo fácil de la policía, por barras bravas, por mafias violentas. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde la violencia es un motor de nuestra sociedad. Y eso es tremendo y va a traer y seguirá trayendo consecuencias tremendas. Entonces, vos y yo, permitime que te mire a la cara y al corazón. ¿Qué hacemos con toda esta violencia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos pararnos frente a esta violencia? Les propongo que Jesús sea nuestro ejemplo. Les propongo que este texto, donde hemos visto a Jesús hoy violentado y en un camino que lo llevará a una muerte violenta, sea ejemplo para tu vida y para mi vida. Yo los veo acá, las veo y los veo. Acá están los profetas de nuestra sociedad. Acá están las profetas de Córdoba. Acá están, son ustedes, somos nosotros, en nuestra iglesia. Y todas las iglesias que quieran seguir a Jesús en este derrotero. Acá están, ustedes son profetas. Siéntanse empoderados por el Espíritu Santo. Hablen en nombre del Espíritu Santo. Digámosle a nuestra sociedad, digámosle a nuestra Córdoba, digámosle a nuestros vecinos cuando hay hechos de violencia que merecen ser denunciados. Y una vez que hayamos denunciado, seamos capaces de tender puentes de amor para ofrecer nuevas oportunidades a nuestra sociedad también, diciendo: en Dios hay bondad, en Dios hay protección de la vida, en Dios hay cuidado, en Dios hay vida plena, en Dios hay eso que queremos para la vida, calor de hogar, una sociedad cuidada. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga, que el Señor nos bendiga, para que sigamos este ejemplo de Jesús, siendo profetas en nuestra propia tierra, profetas capaces de denunciar aquello que trae germen de violencia y de anunciar buenas nuevas, tiempo de reconciliación para nuestra sociedad argentina. Amén. Que así sea.